agarraba la caja de bolear, me iba casa por casa, en un lugar donde había más polvo que asfalto, pero yo decía, Señor, bendíceme para que comamos pollo dentro de casa. Cuando me pierdo, yo no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de nada, porque el evangelio de la iglesia me lastimó. Acabó con el matrimonio de mis padres y lo que yo no quería era saber nada de Dios. Con deseo de suicidarme, de estrellarme, porque sentía que Dios me perseguía. Mira, tú te puedes perder, te puedes ir, puedes decir no quiero nada con Dios, puedes subir e irte a lo más lejos que tú puedas, pero nunca el hombre, nunca va a olvidar cómo se siente la presencia de Dios. No resistí esa presencia, me bajé del carro. El boom de mi ministerio. Pregúntame, Billy, ¿cuándo fue el boom de su ministerio? ¿Cuándo fue, profeta? Cuando mi esposa me expuso con mi apóstol y me dijo, lo que le llamamos dolor en esta tierra, el cielo le llama adoración. En el peor momento y en la peor crisis, y en el momento más oscuro de tu vida, Billy, es cuando más le estás adorando. Entonces le enseñarás a los Tomás de tu vida y les dirás, mira, aquí están mis marcas, no de mi derrota, no de mi fracaso, no de mi muerte. Aquí están las marcas de mi mejor adoración. Familia del podcast Resurge, estoy muy contento, estoy muy feliz. Estamos en un nuevo episodio y este es un episodio increíble. Estamos de gala, familia, tenemos a un invitado de lujo. Pero antes de presentarles al invitado, déjame decirte que gracias por seguir viendo este podcast, que lo compartas, que le des like, que le des a guardar, que le comentes también allá abajo en los comentarios. Si lo estás viendo por YouTube o lo estás escuchando en Spotify, compárteselo a alguien. Estoy seguro que Dios te va a hablar a ti y va a hablar a la persona que le compartas este episodio. Y antes de comenzar, saben que nosotros siempre iniciamos con un versículo bíblico y en esta ocasión vamos a leer Isaías 55:5 y dice: He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Familia, el día de hoy tenemos a un profeta. Y ya saben cómo recibimos a los profetas en esta casa, en este podcast. Familia, el profeta Francisco Pulido, amigo, bienvenido al podcast. Hola, Billy, ¿cómo estás? Qué bendición poder estar en este lugar y ser partícipe de la visión y un deseo del corazón del Padre. Sin duda alguna, creo que estás caminando bajo el deseo del Padre y no bajo un deseo tuyo, sino de Dios. Todo lo que proviene de Dios prospera y enriquece. Amén. Aquí profeta, eres de Chiapas, eres paisano mío. Sí, así es, 100% chiapaneco, donde vive Dios. Donde vive Dios. La tierra de avivamiento. ¿De qué parte de Chiapas, amigo? Somos de un lugar llamado Comitán de Domínguez, Chiapas. 100% comiteco. Cositía, de esos Cositía. Que comen pan compuesto, aleluya, sentía Dios. ¡Santo! Mira, profeta, eres de Chiapas y hemos tenido hombres de Dios de diferentes puntos de México. Y una de la visión que fue hacer este podcast fue atraer a hombres de Dios de México. Amén. Y Dios me decía, pondrás y te sentarás con hombres referencias de México. Y para mí es muy importante porque estoy con uno de los impulsores del avivamiento mexicano. Alábale. Alaba y disimula. Sí, hemos creído en el avivamiento que hay sobre nuestra nación y agregar esa frase que ha sido ya popular en el medio, avivamiento mexicano, no sintiéndonos dueños del avivamiento, pero sí creyendo que uno de los grandes moveres del Espíritu de Dios, Dios lo está aterrizando en México. Claro, Dios está poniendo visiones en diferentes personas. Amén. Ese deseo del avivamiento mexicano. Y sin duda alguna, amigo, eres un referente aquí en nuestro estado, en todo México. Pues a Dios gloria, solamente le dijimos, si te servimos, aquí estamos.
Y creo que todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas ha sido la formación de un avivamiento, no de un grito, no de una multitud, sino un verdadero avivamiento de resucitar de muerte a vida, una transformación en un matrimonio, en una familia, en un hogar. Para mí eso es un avivamiento. Wow. Profeta, vamos a entrar en materia. Le damos. ¿Cómo fue su infancia? Ay, Dios mío. Bueno, puedo partir que parte de la niñez que me tocó vivir, a la edad de los 3 años, cuando yo cumplo 3 años, meses antes, mis padres ya habían aceptado a Cristo. Pero tú sabes, llega un momento donde llega ese evangelio light. Tal vez no había mucho compromiso, pero el momento en el que cumplo años, exactamente al día siguiente, al destapar los regalos, me atropellan. Y cuando me atropellan tengo un coágulo de sangre en el cerebro, a punto de morir. Y Dios tuvo que usar todo eso para atrapar a mi papá, atrapar su corazón, y para que mi padre tuviera un compromiso con Dios y salir de su boca la siguiente expresión: si tú salvas a mi hijo, yo te voy a servir. Desde los 3 años, vamos a decir que soy cristiano. A los 7 años, mis padres fueron enviados como pastores a la selva de Chiapas. Wow. Y prácticamente mi niñez siempre ha sido en el ministerio. Me tocó ser bolero a los 7 años. De 7 a 9 años yo fui bolero de un pueblo llamado Benemérito de las Américas. Sí. Me tocó mantener durante un tiempo, a esa corta edad que tenía, a mi familia. En ese momento no entendía mi realidad frustrante, pero ahora entiendo que fue la escuela para poder preparar lo que ahora somos. Entonces, parte de mi niñez siempre fue ser el maestro de niños siendo niño, el diácono siendo niño, el que recogía la ofrenda siendo niño, el que tocaba la guitarra siendo niño. Entonces, prácticamente toda mi vida, Billy, ha sido Dios, ha sido en el ministerio. Todo ha sido Dios, iglesia. Wow. Entonces, tu papá se convierte, tu familia se convierte en la infancia. En ese momento, cuando te atropellan, yo me imagino que tu familia estaban diciendo: Dios, ¿por qué él? Claro. Pues soy el primogénito de 3 hijos. Era el primero y el único en ese momento. Entonces, la pregunta que todo mundo se dice: ¿por qué me toca vivir esto? Sin embargo, Dios permite llevarte hasta ese punto, te empuja donde no hay salida, para usar lo que te hace afligirte y lo que te hace doler, para llegar a ese punto que está escondido dentro de ti, que está gritando: quiero servirte, Señor. Es decir, que muchas veces Dios va a usar circunstancias tan difíciles dentro de tu hogar, con lo que tú más amas, para sacar tu realidad que está escondida dentro de ti. Entonces mi padre dice: si tú lo salvas, yo voy a servirte. Y en ese mismo momento, de una manera sobrenatural, expulso, devolviendo todo el coágulo de sangre que estaba en mi cerebro. Pues pudimos vomitar eso y aquí estamos. Bendito Quedamos Dios. Un poquito tocados, pero fue Dios eso. Fue Dios. Y profeta, toda la vida me dice que estuvo rodeado como de ministerio. ¿Cómo fue una infancia con ministerio? Porque, seamos realistas, no es fácil ser hijo de un ministro, ser hijo de pastor. No es fácil, sobre todo cuando hay otro tipo de chip en la cabeza, otro tipo de enseñanza, y que de repente estés en los caminos de Dios, como que es cambiar eso, ¿no? Sobre todo en tus padres. ¿Cómo es crecer con ese ambiente? Siendo niño, un niño disfruta todo. Sin embargo, considero que mi niñez fue muy, muy acelerada. Okay. Mi niñez tuve que madurar siendo un niño. Demasiado rápido. Tomar responsabilidades que no me correspondían en ese momento, pero al ver la necesidad que había en mi familia, me sentía comprometido por ser el mayor de la casa, de alguna manera, a ayudar a mi padre y a mi madre. Porque a pesar de que tenía 7 años y mis hermanos eran pequeños, yo oía cuando mi padre y mi madre lloraban en la habitación, orando y pidiéndole a Dios
provéenos porque no tenemos para comer el día de mañana. Entonces, cada vez que yo oía eso, me unía a la oración, pero me hacía la pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarle a papá y a mamá? Entonces, en ese momento, suplíamos el momento, vivía el momento, agarraba la caja de bolear, me iba casa por casa, en un lugar donde había más polvo que asfalto, pero yo decía, Señor, bendíceme para que comamos pollo dentro de casa. Entonces llevaba la caja de bolear y en ese momento yo era sorprendido. Yo decía, Dios, tú me sorprendiste porque boleé 30 pares de zapatos. En ese entonces se cobraba 10 pesos una boleada. Y yo regresaba con una sandía y mi mamá lloraba al verme que llevaba la provisión siendo un niño. En ese momento simplemente lo disfrutaba. No decía, pobrecito de mí. Honestamente, disfruté mi niñez, aunque no tuve carros, aunque no tuve los Hot Wheels, aunque no tuve Max Steel, pero disfruté esa niñez de jugar con monos, araguatos, tucanes, guacamayas, ahí humildemente, y estar colgado, entre árboles. Disfruté la niñez. Esto en su momento no me afectó. Conforme fui creciendo y comenzó a haber carencias, sí comenzó a haber ya en mí un resentimiento a tal punto de decir, yo no quiero ser ministro. Porque si esto es vivir y esto es predicar el evangelio, vivir pobre, yo no quiero saber nada de esto. Mejor prefiero estudiar y trabajar y dedicarme a otra cosa, pero menos pastor. Porque era el tabú, ¿no? Decías, no, yo no quiero ser pobre, si esto que viví. Claro. Y creo que entrando en esta parte, hay muchos tabús, ¿no? Que dicen, y hemos escuchado a lo largo del tiempo, que mientras más conservado es el ministro, menos cosas tienes, mientras no tenga carro, casa, mientras más padezca, en ese sentido más unción hay. Claro, es un tabú que nos han puesto. Es una estructura de hombre que lamentablemente se ha formado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Entre más pobre eras, más ungido eras. Entre menos tenías es porque más ataque del diablo venía en contra tuya y eso representaba que tú eras ungido. Una amenaza. Una amenaza y no, sabemos que no. Uno de los respaldos dentro de un ministerio son precisamente las finanzas, aunque se ha distorsionado mucho el tema y provoca conflicto dentro del cuerpo de Cristo, pero las finanzas, la prosperidad, la abundancia, la sobreabundancia es bíblica. Sin embargo, no hemos podido entender en su cabal, en la totalidad de el poder que hay en la bendición de Jehová. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. El problema es que no hemos entendido el poder de hacer riquezas. Sí. Entonces, a lo largo de todo este tiempo que toca vivir parte de mi niñez, comienzo a vivir un evangelio que no tenía coherencia. Entonces, adoramos a un Dios rico, pero en casa no había que comer. Adorábamos a un Dios el dueño del oro y de la plata, pero no teníamos para el taxi. Adorábamos a un padre que proveía a sus hijos. Se predicaba que el padre proveía, pero nosotros no llegamos ni a una bicicleta. Entonces, la vida del cristiano es fe, no es vista, es fe. Es creerle al Padre, pero Él no puede darte más de lo que tu vaso no resiste o acepta recibir. Y conforme fuimos caminando y fuimos creyéndole al Padre, fuimos desarrollando una mentalidad y se fue abriendo nuestra mentalidad, de tal manera que pudimos ver que Dios proveyó 3 bicicletas, pues somos una familia de 5. Llevaba a mi hermano más pequeño en la bicicleta atrás, el de medio llevaba una bicicleta, papá y mamá iban en una bicicleta, después oramos y esas 3 bicicletas se convirtió en un triciclo y vamos avanzando y después ese triciclo se convirtió en una camioneta y comenzamos a notar que entre más expandíamos nuestra mente, más la bendición de Jehová llegaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo creo que en ese momento no te imaginabas el ministerio que Dios tenía sobre tu vida, ¿no? No, definitivamente no. Tú te imaginas, estoy metido en la selva que yo dije, ¿qué Dios va a hacer acá conmigo? A ver, el profeta Francisco Pulido se imaginó alguna vez estar, o sea, de niño, estar en lo que Dios te ha llevado ahora mismo. Nunca. Si te has puesto a pensar de niño,
alguna vez se me pasó un flashazo, un deseo de todo lo que estás viviendo ahora. Uf, lo que puedo decirte ahora mismo viene a mi mente. Nunca se me olvida que un día estaba jugando con mis hermanos en una casa de árbol que nosotros armamos arriba de un árbol de mango, y mientras nosotros estábamos ahí arriba, ellos se quedan arriba, yo me quedo abajo y yo comienzo a predicarles. Y cuando yo les estoy predicando, yo les empiezo a decir: ustedes son mi público. Le estoy predicando un estadio. Mi hermano Efraín decía, él es el más abusado. Él decía: yo voy a recoger la ofrenda. Mi hermano Pablo era el que servía, y después nos peleamos porque al final de cuentas decíamos: no, ahora yo quiero ser el pastor. Al final había una división ahí. Pero tal vez puedo tomar eso como una respuesta, mi buen Billy. Tal vez sin darme cuenta, parecía un juego. Hay un dicho que yo le enseño a mis alumnos de la escuela profética y siempre les digo: tu boca juega, pero el poder que Dios depositó dentro de ti no juega. Hay veces que soltamos cosas que son juegos, pero lo que tú llevas dentro, la unción que Dios depositó dentro de ti, no juega. La unción toma como verdad cada palabra que sale de tu boca. Y en ese momento, mientras yo estoy diciendo, le estoy predicando un estadio. Wow. Entonces ahora puedo entender que ese juego se ha convertido en una realidad. Qué tremendo. Yo siempre Dios deposita deseos, anhelos en el corazón de los ministros, de los hombres de Dios. Pero cuando el Señor es repentino, cuando el Señor nos sorprende, creo que eso es lo más satisfactorio humanamente, porque hay un versículo en la Biblia que dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Sí, definitivamente. Ahora que estoy acá contigo y que verte a ti es ver conectada la adoración. Nunca se me olvida que mi papá me hizo la misma pregunta: ¿qué quieres ser cuando tú seas grande? Y le dije: papá, yo quiero ser cantante. Yo quiero ser... En ese entonces estaba la onda de funky. Oye, eso era del diablo en ese entonces. Era satánico. Escuchar Triple Seven, Vico C, Funky, Vico Manny C. Montes, Benji. Claro. Era del diablo. Te ibas al infierno, pero en ese entonces era la onda del momento. Y mi papá me dijo: hijo, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser rapero, ¿Y por qué quieres ser cantante? Pues para que la gente llegue a verme y haya multitudes de gente. Y recuerdo que en ese momento mi papá me dijo: hijo, nunca vas a llegar a hacer eso si en tu corazón solamente está la fama y el que te conozcan. Sin darme cuenta, yo no sabía que él me estaba dando una enseñanza de vida. Si Dios nos ha llevado donde Dios nos ha llevado, es porque la gloria es para Él y por Él. Amén. Entonces, es algo que Dios nos enseñó a través de mi padre biológico, eso, guardarme y siempre darle la gloria a Dios. Profeta, cuando pasando todo el tiempo, el tiempo de la infancia, pasando todo esto que hemos platicado, esos deseos, ¿cuándo fue que se empezó a materializar el resurgir de su ministerio? ¿Cuándo fue donde dices, bueno, no me imagino, estoy en esta condición, y de repente llega Dios y ¡pum!, cambia todo? Vamos a hablar de un resurgir. Bueno, es que viví muchas etapas en la vida que marcaron el ministerio que Dios me había entregado sin darme cuenta en qué me iba a convertir. Al ver todas las limitaciones que había en familia, yo lo único que menos quería era servirle al Señor. Sin embargo, a la edad de los 15 años me convierto en un misionero. Entro en una escuela misionera llamada Jucum, en San Cristóbal. Fui jucumero, salí a predicar. Hay varios por ahí viéndonos. Fui a predicar en diferentes lugares. Me tocó orar por un tipo que murió y cuando oramos resucitó. Wow. Con 15 años. Fueron cosas que marcaron mi vida y en ese momento estaba apasionado. Lo único que yo quería era predicar. Usaba lo que había aprendido, me vestía de payaso. Después Dios me permite prepararme laboralmente, me caso, comienzo a obtener plata y cuando comienzo a percibir ingresos y hacer ya una vida
con familia, con esposa, con hija en ese momento. Llega un momento donde me pierdo. Entonces, cuando me pierdo, yo no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de ministerio, no quiero saber nada de nada, porque el evangelio y la iglesia me lastimó. Acabó con el matrimonio de mis padres, acabó con mi familia, y lo que yo no quería era saber nada de Dios. En ese momento había en mi ser ese reclamo con Dios de decirle, mira, te servimos y tú no me diste nada. Y ahora que yo no te sirvo y estoy fuera de... Ahora tengo casa, ahora tengo carros, ahora tengo vida, ahora tengo lujos. Y yo no quiero saber nada de ti. Pero el resurgir de mi vida, del ministerio, de lo que Dios depositó, sobre todo, Billy, el propósito. Claro. Fue a 180 kilómetros por hora, con deseo de suicidarme, de estrellarme, porque sentía que Dios me perseguía. Mira, tú te puedes perder, te puedes ir, puedes decir no quiero nada con Dios, puedes huir e irte a lo más lejos que tú puedas, pero nunca el hombre, nunca va a olvidar cómo se siente a Dios, cómo se siente la presencia de Dios. Y yo sentía que Él me perseguía, no resistí esa presencia, me bajé del carro. Cuando me bajo del carro le grito, ¿qué quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo. Y lo único que oí fue del cielo la voz del Padre que me dijo, Francisco. Solo dijo mi nombre y con eso bastó para tirarme del piso y me solté a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. En esa misma semana llegó un retiro espiritual a donde ahora es mi casa y ahí vino el resurgir. Conocí a Jesús, conocí el amor de mi vida, conocí el que cambió la existencia de todo mi ser, de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia. Y ahí vino un resurgir. Yo no podía creer que Dios podría volverme a usar después de todo lo que había hecho. Yo no podía creer que Dios podía hacer algo conmigo. Porque, ¿sabes? Le había fallado, Billy. Me habías metido tanto esa idea en la cabeza, hijo de pastor, lo peor. Y yo no podía perdonarme. No podía creer que Dios podía hacer algo conmigo. No era el ejemplo que todo hijo de pastor lo que esperaba, no. Y Dios me levantó y Él me dijo, tú eres mi vaso y yo soy el alfarero. Y yo permití que tú te rompieras para volver a formarte. Y alguien tiene que oír esta palabra. Hijo de pastor, hija de pastora, que me estás viendo. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Wow. Dios no ha terminado con el cuyo propósito que ya predestinó sobre tu vida, mujer y muchacho que me estás viendo. Hoy los brazos del Padre te vuelven a decir, vuelve a casa, que voy a volver a comenzar contigo. Esa parte de esta historia, Billy, fue el resurgir. De ahí le creí como un niño y comencé a conocer a Jesús verdaderamente. Conocí a Jesús a mis 22 años. Ahí yo lo conocí por primera vez y desde que lo conocí no le he soltado. Y ahí vino el resurgir de todo lo que el Padre ha estado haciendo ahora en este tiempo, Billy. Wow. O sea que a los 22 años fue el resurgir. Sí. Muchos piensan, bueno, es que yo viví toda mi infancia en el Señor, todo, y van creciendo y van creciendo y van cometiendo errores. Pero en vez de reconciliarse, en vez de tener una experiencia con el Espíritu Santo, van y simplemente personas que terminan con su vida, personas que ya no quieren nada o cierran su corazón. Definitivamente las experiencias malas nos permiten desviarnos de nuestro propósito. Analiza esto, Billy. Está Juan el Bautista y Juan el Bautista fuera de la cárcel tiene un vocabulario. Pero dentro de la cárcel le cambian el vocabulario. Cuando está fuera de la cárcel, Juan está diciendo, ahí viene, he aquí el Cordero del mundo, el que le quita la mancha del pecado a todo el mundo. He aquí es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No soy digno de desatar las correas de sus sandalias.
Ahí está el Cordero de Dios, el que perdona toda iniquidad y todo pecado. Y Juan tenía un lenguaje seguro cuando él no tenía prueba. Pero cuando él entra a la cárcel, su vocabulario cambia. Y él manda mensajeros a decirle a Jesús, pregúntele a Jesús si es él o es otro el Mesías. Entonces tú te das cuenta. Estaba seguro. ¿Qué le pasó a Juan? Algo pasa en la cárcel, algo pasa en el dolor, algo pasa en la prueba, algo pasa en la enfermedad, algo pasa en el divorcio, algo pasa en la desintegración familiar que hace que tu vocabulario seguro, cuando todo iba bien, lo cambien ahora cuando todo va mal. Wow. Entonces, Juan está confrontando a Jesús porque Juan sabía Biblia, como mucha gente sabe Biblia. Y Juan sabía lo que Isaías decía, él lo recitaba y él decía, yo soy la voz que habla en medio del desierto. Él sabía cuál era la función de él mismo, de Juan. Y Juan sabía que él era la voz. Pero en ese mismo libro de Isaías habla acerca del Mesías, que el Mesías iba a venir a sanar al corazón del quebrantado, que iba a darle vista a los ciegos, que iba a resucitar muertos. Pero dentro de esa lista también decía que él iba a liberar al cautivo. Es decir, que Juan estaba confrontando a Jesús y le estaba diciendo, si eres tú el Mesías, sácame ahora mismo de la cárcel. Y así estamos hoy. Hoy la gente le dice, Dios, si de verdad existes, ¿por qué no me sanas? Si eres Dios, ¿por qué no me bendices? Si eres Dios, ¿por qué no restauras mi matrimonio? Si eres Dios, ¿por qué no cambias a mi esposo? Si eres Dios, ¿por qué no cambias mi situación? Entonces Jesús está buscando a una gente, a personas con un nivel de fe que no se entiende, que estén dispuestos a quebrarse y a decir, aunque Dios no me sane, Él sigue siendo Dios. Así es. Aunque no me saque de la cárcel, Él sigue siendo Cristo. Entonces esperamos que Dios iba a sanar y resulta que Dios no sanó. No lo hizo. Pensamos que Dios iba a bendecir y resulta que Dios no bendijo. Entonces esa pregunta, el por qué, por qué permitiste esto. Sin embargo, tienes que entender que tu realidad frustrante nunca se trató de ti, Billy. Tu realidad frustrante es porque alguien más te estaba observando. Entonces de repente más adelante tú ves a un Pablo y a un Silas que están en la cárcel y diciendo, no nos vamos a rajar. Eso. Porque hubo un Juan que aguantó, que no lo sacaron de la cárcel, pero que nunca renegó. Wow. Entonces celebramos la vida de Abraham y Abraham no tuvo un ejemplo. Celebramos la vida de Job y Job no tuvo un libro donde hablaba de otro Job que soportó la prueba. Es decir, que tu realidad frustrante y tu experiencia será el evangelio que alguien más necesita escuchar. Wow. Es decir, él cayó. Francisco Pulido cayó hace tiempo atrás, hijo de pastor, y de repente cuando pensamos que ya no iba a suceder nada y que no iba a pasar algo más, entonces vino Dios, lo levantó, lo rescató y lo restituyó. Soy el evangelio de un hijo de pastor que necesita oír y ver que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con él. Wow. Amén. Yo creo que cada adversidad que pasamos es la respuesta a alguien más. Y dices, ¿por qué me pasó esto? Porque el día de mañana vas a dar testimonio de eso que viviste. Eres la respuesta a alguien. Alguien está esperando por ti. Por eso no podemos desistir. Claro. Por eso no podemos decir, ya, no puedo. Porque algo que mencionabas, hoy estuvimos en la tarde comiendo, algo que mencionabas era acerca del vaso. Uh-huh. O sea, estamos para servir. O sea, no podemos darnos por vencido. Y ese ejemplo que me diste del vaso, si lo puedes compartir en el podcast, porque está muy tremendo eso. Sí, ha sido una palabra que me ha ministrado mucho, porque de alguna manera el ministerio te absorbe. Sí. El ministerio se hace dueño de ti. Y ya no hay tiempo para tu casa, para tu familia. Es lo que nos han enseñado, claro, y lo que nos han vendido. Déjenme explicarles un poco. Aclarar ahí. Entonces, hay un sector y hay un grupo que se queja y que cae en la conmiseración. De tal manera que dice, es que soy pastor, pobrecito de mí, no tengo vida. Soy profeta y no saben lo que yo sobre... Y hace sus publicaciones en redes sociales con el error de caer en la conmiseración.
Entonces no te has dado cuenta, Billy, que tú oras por alguien en depresión, ni Dios lo hace libre. Lo más curioso de esto es que tú estás en depresión y tú no eres libre. Oras por el hijo de alguien más que está enfermo porque la unción te toma y te dice, ve y ora. Oras por ese enfermo y sana. Y cuando tu hija está enferma y tú oras por ella, no sana. Entonces, escuché a un hombre decir, la unción es cruel. Porque la unción no te pregunta cómo estás. Tú nunca ves a la unción diciendo, vaso, ¿cómo estás? Tú nunca ves a la unción diciendo, vaso, ¿te sientes bien? Porque el vaso nunca sabe lo que lleva dentro. El vaso sirve para ser usado. Wow. ¿Me vas siguiendo? Es más, cuando tú le echas, no sé, puede ser una limonada o una coca, puede que esté muy frío, pero el vaso... El vaso se adapta a frío o caliente. Exacto. Al vaso no le preguntan si quiere ser usado o no. La unción es así. La unción te toma cuando tú estás cansado y te dice, tienes que subirte a un avión, baja al otro y vuelve a subir. Te tengo que llevar a otro país. Y la gente dice, wow, ¿cómo es que le hace para poder aguantar y tener fuerza para poder hacer todo esto? Pero es que la unción te toma. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Es que Cristo vive en mí. Wow. Ahora, el vaso nunca prueba lo que lleva dentro. Yo no sé a qué sabe mi unción, pero tú, Billy, sí sabes, porque te sirves de mí. Y si yo quiero ver un milagro, si yo quiero que mi hija sane, si yo quiero recibir una palabra que me direccione, entonces tengo que tener la humildad que yo no puedo servirme de mí mismo. Uy. Y tengo que reconocer que lo que tú tienes me bendice. Por lo tanto, tengo que tomarte como vaso. Entonces, ¿quién disfruta lo que lleva dentro del vaso? Aquel que extiende la mano, lo toma y lo bebe. Así es la unción. Entonces, hay un problema hoy en día dentro del cuerpo de Cristo. La falta de reconocimiento. A veces pensamos que nuestros años nos hacen creer que conocemos todo de Dios. Y alguien necesita entender en este poderoso tiempo que necesitamos de alguien más. Necesito tu vaso, Billy, pero tú también necesitas del mío. Para poder beber y para poder experimentar lo que yo he anhelado experimentar en toda mi vida. Es decir, que tu milagro está en el vaso de alguien más, no está en el tuyo. ¡Wow! Eso está tremendo, es una locura. Amén. O sea, mi milagro está en el vaso de alguien más. Qué fuerte revelación eso. ¿Cuántas veces nos sentimos usados, Billy? Sentimos que la vida, mira, tú tomas un vaso. Cuando tomas el vaso, bebes. Y cuando es de plástico, ¿qué tú haces? Lo rompes y lo desechas. Y hay mucha gente, hay muchos ministros. Oh, Dios mío, siento a Dios. Hay muchos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Si hay querubines y arcángeles también, aleluya. Ya pusieron. Que se sienten botados por la vida. Que se sienten botados por el ministerio. Hijos de pastores como tu servidor que en algún momento dijeron, nos usaron. Después de que todo lo perdimos y que mi casa se destruyó. Yo no quería saber nada de la iglesia, estaba peleado con la iglesia. Pero un día Jehová vino. Dios me habló y me dijo, Frank, que no se te olvide que eres vaso. Y un vaso es usado. Wow. La gente nos va a usar. La iglesia nos va a usar. La unción nos va a usar. Pero cuando llegas a ese momento y tú dices, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Y quién va a ver de mí? ¿Y quién va a cuidar de mí? Entonces, Dios dice, la unción cumple su función y es bendecir a los demás. Él no te unge por ti. Él te unge porque a través de la unción que Él depositó sobre tu vida va a bendecir a otros. Alguien será bendecido. Tú solamente cumple tu función como vaso. Entonces tú haces la pregunta, ¿y qué de mí? Y Él te responde hoy, tú sé el vaso y yo seré el alfarero. Yo voy a cuidar de ti. De ti yo me encargo. Yo te voy a proveer. Yo te voy a dar. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a sustentar y yo te voy a bendecir. Wow. Alguien tendrá que celebrar esta palabra porque el alfarero se va a encargar de nosotros, los vasos. No hay que preocuparse. Para todos esos ministerios que han estado preocupados, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer?
¿Y de qué voy a comer hoy? Y estoy pasando un problema. Y esto, el alfarero se va a encargar de ti. Sí, pero date cuenta, el alfarero tiene que romperte. El alfarero tiene que hacer lo necesario para que pueda ser depositado en ti cualquier tipo de líquido. Bueno, me metiste en una bronca ahí, Billy, porque tú estás soltando para que te puedan depositar. Oye esto, el problema no es la bendición. El problema no es la promesa. El problema no es el vino. El problema es el vaso. Entonces Dios quiere darte una bendición así de grande cuando tu vaso está así de pequeño. Ay, mi madre. Entonces Dios dice, mira que te quiero bendecir, mira que el profeta no se equivocó, mira que tu pastor no se ha equivocado. El problema, mijo, es que tu vaso no resiste la bendición. Y mientras yo no rompa tu vaso, mientras yo no rompa tu mentalidad mediocre, mientras yo no rompa tu estructura religiosa, tú no vas a poder recibir el vino nuevo que yo te quiero dar. Entonces el problema nunca ha sido el vino, el problema siempre ha sido el vaso, nuestra mente. Y mientras tu mentalidad no se rompa y no te dejes romper. Ay, Dios mío, Billy, Dios está buscando a gente en este tiempo que tenga una fe loca de decir, rómpeme para que yo pueda experimentar y entender lo nuevo de Dios. Por eso es que cada vez que hay un sonido nuevo, cada vez que hay un movimiento nuevo, en vez de abrazarlo, ¿sabes qué es lo que hacemos? Lo criticamos y lo rechazamos. Eso no es de Dios. Es locura. Eso es del diablo, eso es emoción, eso es manipulación. Alguien tendrá que entender, aleluya, que no puedes criticar lo que no se te ha revelado. Entonces, cuando tú estás de necio criticando la revelación de otro, entonces Dios va a venir, te va a quebrar y te va a meter en la misma situación y probablemente la misma caída de aquel ministerio que tú criticaste para poder entender la revelación del Dios que perdona, levanta y restituye. Por eso es mejor, cállate la boca. Fluya, profeta. Sí, es que, por eso es que tú te das cuenta que Jesús viene con una revelación diferente de la ley. Sí. Los fariseos, los seduceos, los escribas. ¿De qué decía la ley, Billy? Aquel que peque hay que apedrearlo hasta que muera. Entonces viene Jesús a darle espíritu a la ley, con una mentalidad de reino y dice, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dios mío. Entonces tú te das cuenta que hay un grupo que está siendo bendecido por la doctrina de Jesús, pero otro grupo está siendo sacudido y golpeado y dice, es que nadie está libre de pecado. Entonces no podemos criticar por nuestras fortalezas. El ser humano es así, somos así. Nos jactamos de nuestra fortaleza y juzgamos y nos convertimos en jueces de acuerdo a la fortaleza que nosotros tenemos. Pero Dios no quiera y te permita tropezar donde el otro ministerio tropezó, para que después tú entiendas al Dios que perdonó a ese hombre o a esa mujer, que lo restituyó, lo restauró y lo volvió a levantar. Así que mejor, resumiendo esto, cállate. Misericordia. Sí, no. En otras palabras, odres viejos. Odres viejos. Yo creo que nos han predicado mucho eso, pero creo que no se ha entendido de la manera correcta. Un odre viejo es mentalidad. Mira, un odre viejo carga un vino viejo. Pregunta a Billy, ¿qué es mejor? ¿El vino viejo o el vino nuevo? Humanamente el mejor vino y el más caro es el viejo. Ajá. El vino nuevo es más barato. El problema de hoy en día no es el vino. Ya. Alguien lo tiene que entender eso. El problema de hoy en día son los odres. El problema no es la sanidad. El problema nunca fue que Jesús sanó en el día de reposo. El problema fue el odre viejo. No, es que no se puede sanar en el día de reposo. No hay que tocar a esa mujer inmunda. El problema no es el vino, el problema es el odre. El odre no han podido entender y comprender lo nuevo que Dios está estableciendo para su iglesia y para el cuerpo de Cristo. Y algo que quiero agregar en esta parte. Hay muchas cosas en la Biblia que no se toman en cuenta. O sea, estamos hablando de esto, de los odres, de los ministerios, y no solo en los ministerios, en la mentalidad de la persona que ya tiene conocimiento de Cristo. Y algo que platicábamos hoy en la comida,
y me hablabas de esa historia del profeta. Ay, Billy, nos vamos a meter en broncas acá. ¿Estás listo? ¿Me permites leer un versículo? Mira. Adelante, profeta. Dios estuvo hablándome ya hace un tiempo atrás. Esto que te voy a soltar, Dios me lo habló hace 4 años atrás. Dios tuvo que traer una corrección en mi vida. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia dice, Billy, que un incrédulo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, hasta ahí vamos bien. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Ajá. Ahora, un incrédulo lo hemos encapsulado, que es aquel que no cree. Sí, ¿cuántas veces hemos sido incrédulos? Hablamos incluso, es que como dice Tomás, hasta no ver, no creer. Sí, es cierto. Y el tipo no creyó hasta que vio. Y a ese le llamamos incrédulo. Sin embargo, cuando yo llego a esta parte de la Escritura, me revela que aquel que no provee, es decir, que aquel que no pasa comida y sustento a su casa, estando casados, incluso divorciados, es peor que un incrédulo. Y un incrédulo no entra al reino de los cielos. Ay, Señor mío. Entonces, es decir, yo no sé si está listo para lo que yo voy a soltar. ¿Lo suelto o no lo suelto? Profeta, suéltelo. No proveer para mi casa me convierte en un incrédulo. Por lo tanto, me cierra a una eternidad. Y esto aplica en un ámbito físico y en un ámbito espiritual. ¿Cuántos hijos espirituales, aleluya, o cuántos padres espirituales no proveen para su casa? Y esto nos hace incrédulos. Cristianos, claro, por supuesto. Ahorita estoy metido con gente del reino que conoce. Que sabe. Entonces, el asunto, Billy, es que estamos viviendo un evangelio que no tiene coherencia. Adoramos al Dios rico, pero la iglesia está pobre. Y la pregunta que yo tenía con Dios, y esto nace, es porque yo le digo a Dios, Dios, ¿por qué yo predico de prosperidad y yo no tengo para pagar mi renta? Porque yo predico de abundancia, tu palabra habla y dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero yo no veo ni lo grande, yo no veo ni lo oculto, no veo nada. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no veo la bendición de Jehová? Y el Padre me conecta con aquel versículo de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 1, a donde la viuda le habla al profeta y le dice, mira, tu discípulo, uno de tus profetas, murió. Y cuando él murió, me dejó endeudada. Ay, Señor. Por lo tanto, los acreedores, el demonio amarillo de Coppel, me está pidiendo ahora, aleluya, me está pidiendo ahora a mis hijos. Si yo no les pago, me van a llevar a los hijos como esclavos. Ahora, cuando yo leo ese versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Reyes, me sacude el espíritu, Billy, porque me doy cuenta que había un profeta en unción. Había un profeta para una plataforma, había un profeta para una iglesia, había un profeta para un evento, había un profeta para un congreso, pero no había un profeta para su familia. Alábale. Dios mío. Entonces hoy en día no hay coherencia. ¿Por qué crees que lo profético en México ha costado volver a levantarlo? Porque lo profético se prostituyó. Y hoy en día hay profetas enfocados más en el fluir que cuidar su casa, que cuidar su familia, que cuidar su matrimonio, que cuidar a sus hijas. Entonces ves más fotos de ellos que de su familia. No hay coherencia. Entonces el profeta era un muy buen administrador para los dones, pero era un mal administrador. Oye esto, Billy, para su casa. Y según lo que dice Timoteo, dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Yo voy a soltar algo aquí peligroso y respondo por lo que yo voy a soltar acá. Pero probablemente este profeta pudo haber ido al infierno. Porque en un incrédulo no entra el reino de los cielos. Y un incrédulo es aquel que no cree, pero también que no provee. El tipo dejó endeudada a su familia. Y ahí Dios me habló y me dijo, Fran, necesito que aprendas cuál es la verdadera prosperidad. Necesito que te preocupes en darle una casa propia a tus hijas, a tu esposa, a que te conviertas en dueño de algo. Y Dios me habló, Fran, la tierra responde a su dueño.
un judío me pregunta, profeta, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta de banco? En ese entonces tenía yo una buena cantidad, no la voy a decir acá. Y tengo eso, ok. ¿Y cómo te sientes? Seguro. ¿Por qué seguro? Porque tengo. ¿Cómo? ¿Cómo porque tienes? Sí, porque por cualquier cosa yo tengo cómo responder. Y el hombre me dijo, ahí está el problema. Un ahorro que se prepara para un problema llama problema. Ay, Señor. Por eso Job decía, el mal que temía me sobrevino. Ay. En cambio, me encanta cómo ahorra David. Y David decía, yo hay algo que le tengo miedo. Hay algo que le tengo pavor. Y es que el bien y la misericordia me persigan todos los días de mi vida. Y ahí fue un código que este hombre me soltó y me dijo, Fran, ahorro que se prepara para problema, llama problema. Pero un ahorro que se invierte para un futuro, llama más bendición. Y me dice, no me importa cuánto dinero tienes. Lo que me importa es cuántas tierras tienes. Porque cuando tienes y eres dueño de una tierra, te conviertes en dueño de algo. Y la tierra responde a su dueño. Hoy quiero darle un consejo a todos los ministros, a todos los pastores. Compren tierras. Conviértete en dueño de algo. Pero es que no tengo para construir una casa. Compra. Yo estoy creyendo que viene un portal de bendición a donde el Padre te va a dar la oportunidad y vendrá el págamelo como puedas. El págamelo como puedas es fe. Es comprar sin dinero. A veces hacemos cosas bien locas. Yo lo hice. Me metí a un Walmart, Mike. Cuando yo me meto al Walmart, agarro el carrito y le digo a mi esposa, tengo fe, llenemos el carro. Lo llené. Pasé la tarjeta como 20 veces, brother. Y no pagué nada. Porque no tenía nada. Porque yo estaba creyendo la palabra. Por lo tanto, ir y comprar sin dinero. Pero el asunto no funciona así. El problema es que leemos el logos y no entendemos el rema. Okay. Entonces entendí que cuando alguien se acercaba, yo no sé por qué, profeta Pulido, yo le quiero vender este carro, este terreno. Págamelo como tú puedas. Y por no tener la plata, por miedo, yo decía, no, es que no tengo, no me quiero comprometer y no te quiero quedar mal. Yo no entendía que era una puerta que Dios me estaba abriendo. Wow. Eso es comprar sin dinero y decir, ok, entonces te voy a pagar el terreno, te voy a dar 20,000 pesos mensuales en fe. Y mi esposa me voltea a ver y dice, Fran, estás loco, ¿de dónde vamos a sacar los 20,000 pesos? No sé, pero yo le creo a Dios. Y pagamos un terreno, 20,000 pesos mensuales, pagamos un terreno en una buena zona residencial de mi ciudad. Cuando yo me convierto en dueño de algo, entonces comienza a haber prosperidad. Pero para esto Dios tuvo que primero romper mi vaso y entender que la prosperidad no está en un bolsillo, está en el alma. Entonces hoy en día hay una incoherencia de muchos ministros hablando de un padre, hablando de un Dios rico, pero viven más pobres que el diablo. Entonces no queda de otra más que decir, no, yo, como lo dijo el apóstol Pablo, sé vivir en la riqueza y en la pobreza. Pero una de las características de un respaldo sobre un ungido son finanzas. Entonces, las finanzas es una respuesta del respaldo de Dios sobre tu vida y sobre tu ministerio. El detalle es, dijera el apóstol Cantinflas, es que no sabemos cómo llegar a esa prosperidad. Y Dios me tuvo que enseñar y explicarme dónde se desarrolla la verdadera prosperidad. Entonces el apóstol Pablo dice, amados, en 3 de Juan, deseo que sean prosperados en todo, en tu salud, así como prospera tu alma. La prosperidad no está en el banco, la prosperidad no está en una temporada, la prosperidad no está en tu cartera, la prosperidad no está en una tarjeta de crédito. La prosperidad que tú necesitas está en tu alma. Es decir, que mientras no te conviertas en un buen esposo para tu esposa, así seas profeta, apóstol, querubín, arcángel, lo que tú seas, mientras tú no prosperes en tu matrimonio, no vas a poder prosperar en tus finanzas. Wow. Mientras tú no prosperes siendo un buen hijo para un padre y para una madre, nunca vas a poder prosperar en tus finanzas. Entonces, aquí es donde abro un tema y comienza a desarrollar esto. Cambia tú y cambiarán tus finanzas. Wow. Qué locura, profeta. Está tremendísimo eso. Yo creo que hay alguien ahí que
que yo sé que Dios está derribando fortalezas mentales, porque son fortalezas. Al final se crea un tipo de pensamiento, pero cuando llega la palabra y te confronta. Claro. Pero no es por lo tomamos como ofensa, pero la palabra confronta. A veces decimos, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no soy bendecido? Porque hay un área que lo has tomado insignificante, pero que lo está detonando todo a todo lo demás. Mira, Billy, ¿qué es más fácil? Que yo te profetice ahora mismo que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, que te va a dar la X3 BMW y que vas a viajar por todo el mundo y que vas a subir a plataformas que nunca te imaginaste y vas a llorar, vas a moquear, te vas a caer. Es más fácil decir eso. Pero ¿qué es mejor? Una palabra que te direccione, que te diga, mira, Dios te quiere dar la dirección. Dios te va a llevar ahí, pero primero tienes que cambiar el cochino carácter que tienes. Tienes que aprender a sujetarte, tienes que cambiar. Tienes que direccionar esto. Entonces tú dices, no me gusta este profeta. Me cae mal. Ya no lo invitamos aquí ya. Claro, mira, una palabra profética viene a cambiar tu estructura. Cuando un profeta te encuentra, el profeta nunca te va a dejar en el mismo lugar. Pero, oye, es un tema muy complejo, pero lo voy a soltar. Me voy a aventar la bronca aquí. Pero cuando un profeta viene a direccionarte, te das cuenta que el profeta le dice, ok, la misma mujer, manda a tus hijos a prestar vasijas. Oye esto. No le dijo, dice Jehová, te va a bendecir, te va a prosperar y te va a multiplicar y no vas a morir, te dice el Señor, y no se van a cerrar tus ojos. Ya no sabemos la profecía, amado. Sí. Entonces el profeta viene y le dice, mira, vas a prestar vasijas, tus hijos van a venir y tú vas a depositar el poco aceite y el aceite se va a multiplicar. Entonces tú te das cuenta, dos tipos de profecía. Una, la que te dice a dónde Él te va a llevar. Y la otra, la que no te va a gustar, la que te va a incomodar, pero la que te va a decir, si tú sigues la dirección, te va a transformar el carácter, te va a romper el vaso y vas a llegar arriba. De tal manera que no solamente te va a suplir, sino te va a quedar un negocio. Oye, los muchachos ponen las vasijas y el aceite fluía sobre la mamá. Entonces ella comienza a depositar el aceite y el aceite se terminó hasta que el hijo dijo, ya no hay más vasijas. Es que el hijo dice, mamá, hazme una empanada, ya tenemos aceite. Y la mujer dice, no, espérame. No. Antes de tomar el aceite, yo recibí la dirección. Ahora le voy a preguntar al profeta, ¿qué tengo que hacer? Eso. El problema del cuerpo de Cristo hoy en día es que lo quiere todo express. Y no aprendemos a recibir la instrucción. Entonces, ¿cuánta gente recibe su milagro y no vuelve? Dios les dio, Dios les pagó la deuda. Billy, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos leprosos fueron sanados por Jesús? 10. ¿Y cuántos volvieron? 1. ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. El diezmo. El 10%. El 10%. Entonces te das cuenta que el diezmo no es obediencia, tampoco es obligación. El diezmo es gratitud. Yo ofrendo, yo diezmo porque soy agradecido. El que es agradecido rompe su estructura y solamente un agradecido vuelve y se lleva la bendición. Entonces, ¿cuánta gente recibieron el milagro, pero no han sido agradecidos? Entonces la mujer viuda vuelve al profeta y le dice, profeta, ya tengo el aceite, ¿ahora qué hago? Mucha gente se queda con el milagro, pero no le preguntan después al mismo que le dio el milagro, ¿ahora qué hago con el milagro? Y el profeta le dijo, vende, paga lo que tienes y lo demás, móntate una empresa. Y ahí nació Nutrioli. Porque en la dirección está el éxito de lo que tu negocio necesita. Entonces buscamos al profeta como brujo. Ay, Señor. Que me bendiga, solamente póngame la mano, profeta, y yo sé que va a prosperar. Y Dios dice, no, espérate, no te voy a prosperar nada
Hasta que no cambies ese cochino carácter, hasta que aprendas a tratar bien a tu esposa. Dios es coherente. Que estoy viviendo y voy a abrir mi corazón y me voy a exponer. Soy una carta leída. El apóstol Pablo dice, cartas leídas somos. Y yo estoy haciendo un negocio y en ese negocio me fue bien. Porque ajeno al ministerio tengo 5 empresas, Billy. Porque esto que estoy soltándote desarrolló en mí un potencial y entendí el poder Koaj. Y el poder Koaj es una expresión hebrea que significa el poder de hacer riquezas. Yo no le pedí dinero a Dios. Yo le pedí, dame el poder para hacer riquezas. Entonces Dios está buscando a ministros hoy en día que están diciendo, quiero ver, Billy, si tienes la capacidad de hacer mucho con poco. Okay. Entonces yo le estoy diciendo a Dios, me salió bien el negocio, yo estoy contando la plata. Y mientras yo estoy contando la plata, yo estoy cambiando dólares a pesos mexicanos. Digo, me va a ir bien. Y yo estoy, gloria a Dios, aleluya. Pero por dentro hay una espuma que nadie ve. Y me estoy sintiendo seguro. Y entre más plata hay, esa espuma está subiendo en mi interior. Y yo ya me estoy viendo con el carro nuevo. Y ya me estoy viendo con el reloj nuevo. Y ya me estoy viendo con la ropa de marca. Pero hay una espuma que nadie ve, que yo sé que está subiendo dentro de mí. Una vanagloria. Un orgullo. Y cuando esa espuma está a punto de rebasar mi vaso, oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, ya viste por qué no te doy lo que me has pedido. Porque no estás listo. Entonces hay gente que con tan poco se le sube. Dijeron mis amigos dominicanos, con un chin de unción. Es decir, con un poquito de unción. Ya se siente los Benny Hinn de México, aleluya. Entonces Dios no nos da. Sí. Dios no nos da más, no porque Él no quiera, sino porque Él dice, te amo tanto, Fran, que prefiero no dártelo para que en el camino no te rompas. No te corrompas. Tú te das cuenta que el vino nuevo no se puede depositar sobre el odre viejo, porque se rompe. Entonces, ¿por qué Dios no nos da algo nuevo? Porque Él nos ama tanto que Él no quiere que nos rompamos en el camino. Entonces Él tiene que formar tu carácter. Antes de hacerte un hombre millonario, te va a llevar a la vil pobreza para que tú entiendas que esos 200 pesos Dios te los proveyó y Él te los dio. Entonces Él tiene que romper y formarte. Por eso es que la prosperidad está en el alma. ¿El alma qué es, Billy? Alma es emoción. ¿Te enojas? Claro. ¿Te pones triste? Por supuesto. ¿Te pones alegre? ¡Aleluya! Y eso es alma. El alma tiene que ver con emoción y emoción tiene que ver con temperamento. Temperamento tiene que ver con carácter. Tenemos que aceptar que la iglesia hoy en día no está lista para ser millonaria. Porque es más fácil que un profeta venga, me ponga la mano y me diga que Dios me va a bendecir y me va a prosperar. Y lo acepto más a que un mismo profeta venga y me diga, cambia el cochino carácter que tienes. Deja de engañar a tu esposa. Deja de andar mandando mensajes. Provee para los tuyos. Ay, Señor mío. No seas un cobarde. No proveer para tu casa te hace ser un hombre cobarde. Aleluya. Y tú dices, bueno, pero espérame, y la bendición, Dios me dijo que me iba a bendecir. Sí te va a bendecir, pero hay bendiciones rezagadas. Hay bendiciones que están estancadas, porque mientras tu alma no prospere, lo dijo el apóstol Pablo, deseo que sean prosperados en todo, en tu salud, así como prospera tu alma. Cuando hay un alma sana, hay finanzas sanas. Cuando hay un alma sana, hay un ministerio sano. ¿Tú quieres saber dónde fue el boom de mi ministerio? Pregúntame, Billy, ¿cuándo fue el boom de su ministerio? ¿Cuándo fue, profeta? Cuando mi esposa me expuso con mi apóstol y me dijo, no vive lo que predica. Cuando me acusó con mi apóstol, dijo, Fran no está viviendo lo que está predicando en el altar. Tiene un carácter que no se soporta. Él es Shue, que yo soy Fiona, aleluya. No vive lo que él predica. No me golpea, pero me golpea con sus palabras. ¿Cómo, profeta, usted? Sí, yo tengo que reconocer que mi ministerio no crecía porque yo era un hipócrita. Hablaba de amor, podía amar a la iglesia, podía amar al hermano que no conocía. Los miembros. Pero no podía amar a mi esposa.
Era atento con los demás, era caballeroso con mi pastora, pero no era caballeroso con mi esposa. Le cargaba la maleta a alguien más, pero no se la cargaba a mi esposa. Le abría la puerta a alguien más, pero no se la abría a mi esposa. Entonces te das cuenta, no hay coherencia. Y hoy en día hay muchos ministerios así. Sin coherencia. Sin coherencia. Entonces cuando ella me expone, saco mi vergüenza. Me disciplinan 3 meses. Siendo profeta. 2020 fue eso. No tiene mucho. Oye, 2020. Y ya empezaba el boom y viene pandemia y 3 meses. Disciplinado. ¿Y qué le voy a decir a los pastores? Y esto es lo que me encanta, una paternidad. No es decirle papá a alguien. Una verdadera paternidad en la fe, o espiritual como la gente le quiere llamar, Billy. Una paternidad en la fe es que te corrige, pero no te exhibe, te protege. Hasta el día de hoy mi apóstol nunca ha dicho que él me disciplinó. Si hoy hoy lo estoy haciendo público. Wow. Mi apóstol me disciplinó. Mi apóstol me corrigió. Y durante 1 mes, yo tengo una bendita batalla porque los trapos sucios se lavan en casa. ¿Y cómo fue posible que tú me echaste de cabeza con el pastor? Si tú le dices algo al pastor, te voy a dejar y nos divorciamos. Oye. Dios mío. Pero lo que yo no estaba entendiendo es que Dios me estaba preparando para lo que ahora soy y lo que estoy viviendo. Wow. Entonces tu realidad frustrante es porque Dios está formando carácter. Antes de hacerte millonario, te va a enseñar a que no se te suba. Aleluya. Por eso es que Dios da destellos de bendición para probar. A ver, quiero ver si sigues siendo el mismo con esos tenis Gucci. Aleluya. Quiero ver si sigues siendo el mismo hombre con ese carro. Entonces Dios de repente te quita todo para humillarte, para entender que todo lo que tú tienes no es tu habilidad. Y Dios te cierra y tú dices, pero ¿cómo? Si yo puedo, si yo tengo la habilidad. Wow. Yo así me sentía, Billy, con habilidad. Por mi carácter, por mi temperamento. Mi temperamento es sanguíneo colérico. Tiendo a ser líder. Tiendo a empezar algo. El problema de los sanguíneos es que no lo terminan nunca. Se sienten con la capacidad. Tienen amigos por donde sea. Un sanguíneo tiene amigos por donde sea. Pero en el tiempo de la aflicción tú te das cuenta quién es amigo y quién no. Entonces te sientes con la capacidad. Pero viene Dios, te cierra todo. Dios mío. Para formar tu carácter. Para que prosperes en tu alma. Entonces yo estoy disciplinado 3 meses. Y Dios comienza a jugar con mi carácter. Te voy a formar, te estoy rompiendo. Entonces Dios me habló y me dijo, Fran, antes de hacerte un profeta, te voy a enseñar a ser esposo. Wow. Antes de ser un profeta, te voy a enseñar a ser hijo. Antes de ser un profeta, te voy a enseñar a ser padre. Y ahí, cuando pensaba que el ministerio se acababa para mí, vino un nuevo resurgir. A vivir un evangelio con coherencia. Nadie me conocía. No vengo de una plataforma familiar que me heredaron y que por eso salgo a predicar. No. Yo vengo de la nada, amigo. Pero entiendo que Dios me preparó. Entonces comencé a ser caballeroso con mi esposa. Comencé a abrirle la puerta. Comencé a ponerle atención a mis hijas. Comenzó esa prosperidad de mi alma. Y mi esposa puede dar testimonio. Mira, no me creas tanto de lo que yo hablo ahorita. Pregúntele a mi esposa. Porque ella va a dar veracidad y testimonio de lo que ahora me convertí. Ahora mi esposa me ve en el altar y me dice, ahora puedo decir, mi esposo vive lo que predica. No me interesa lo que la gente opine de mí. Con que mis hijas digan, oír a tus hijas, tengo 3 pequeñas, Billy, y oír a tus hijas, papá, cuando yo sea grande, me quiero casar con un esposo como tú. Eso me hace pensar, estoy prosperando en el alma. Cuando prosperé en el alma, prosperé en mi matrimonio, prosperé en la familia, comencé a prosperar en el ministerio. Las puertas se comenzaron a abrir de una manera sobrenatural. Hasta el día de hoy no se han cerrado las puertas para la gloria y honra de Dios. Y nunca me he invitado. Fluye. La autopromoción no es de Dios. Fluye ahí, profeta. Mi amado profeta que me estás viendo a través de este video. No te invites solo.
La autopromoción no viene de Dios. Eso no es del reino. Eso, oye, es que ese cuento ya lo tengo. Ese chicle está bien mascado, Billy. Estoy pasando por tu ciudad, pastor. Ah, qué bueno. Qué bueno. Estoy pasando por tu ciudad, pastor, y qué bueno, está bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No, es que mira, siento una palabra. Oh, mira, tenemos cosas que hacer y se me complica recibirte, profeta. No le niegues la palabra al pueblo. No, oye, no. La autopromoción no es de Dios. Si las puertas se te cerraron, profeta. Si las puertas se te cerraron, evangelista, maestro, apóstol, pastor, profeta, lo que tú seas, tú tienes que tener la humildad de reconocer. Probablemente Dios me cerró las puertas como se las cerró a Pulido para formar carácter. Eso. El problema no es la oración, el problema no es el ayuno, el problema es tu carácter. Cuando prosperes en tu carácter, Dios te va a abrir las puertas sin necesidad de que tú toques. Entonces, hasta el día de hoy nunca he tocado una puerta. Dios me libre. Wow. Todo lo que tú has visto en nuestro ministerio ha sido por gracia de Dios y porque la gente nos invita. Y yo he dicho, Señor, yo sé, el día que tú termines conmigo es porque la gente ya no me invita. Pero tenemos agenda 2025 y 2026, Billy. Santo Padre. Dios, tú eres bueno. Y cada vez que yo veo grandeza, más me humillo. Un día yo estoy en el aeropuerto de México y perdona mi ignorancia, Billy, pero yo salí del rancho. Yo era ese típico niño. No, hay que hacer un video más de eso. Era el típico niño que cuando miraba un avión salía corriendo y le decía adiós. Y nunca me imaginé que iba a subir miles de aviones. Yo estoy viendo el avión, observando, y cuando yo observo el avión, me doy cuenta que me había subido a miles de aviones y no me había dado cuenta que el avión no tiene reversa. El avión fue diseñado para ir al frente y para estar en las alturas. Pero si tú te das cuenta, entonces, ¿cómo hace reversa el avión? Hay un pequeño camioncito que mueve semejante monstruo. Y ahí Dios me habló. Y me dijo, Fran, tu carácter, ser padre, ser esposo y ser hijo, es ese camioncito. Las pequeñas cosas mueven las cosas grandes. Yo te prometí grandeza, pero tú tienes que aprender a moverte con lo pequeño. Nadie quiere lo pequeño. En la grandeza, la misma iglesia te exalta. En la grandeza la gente dice, wow, profeta, cómo Dios te usa. En la grandeza todo mundo te quiere invitar. En la grandeza todo mundo te quiere honrar. Pero con lo pequeño conocen tu debilidad. Saben quién es Francisco Pulido. Y ahí fue donde Dios me preparó. Me dijo, Fran, si tú aprendes a cuidar lo pequeño detona la grandeza. Wow. Probablemente hay algún profeta que necesita volver a lo pequeño. Volver a servir dentro de la iglesia. Yo sirvo dentro de mi iglesia. Soy bajista, soy baterista. Ahorita soy residente de obra y ahí andamos chambeando, nos metemos. Nos manchamos, luego tengo las uñas llenas de mugre. Y no porque sea cochino, sino porque me tocó trabajar en la obra del Señor. Claro. Porque entendí que entre más me humillo en las cosas pequeñas, más Dios me exalta. ¿Cuál es el secreto de Francisco Pulido? ¿Cómo le hace? ¿Se invita solo o qué le hace? No. Yo entendí que con lo pequeño Dios me exalta. Volvamos a lo pequeño. Volvamos a lo pequeño. Algo, qué tremendo esto, familia. Nos hemos olvidado de lo que hay en casa, de lo pequeño, de las bases, de nuestras bases. Y wow, estoy muy conmovido porque las bases son súper importantes. ¿Cuáles son nuestras bases? Nuestra familia, nuestra iglesia local, para todos los que tienen ministerios, porque sé que gente que nos ve también son gente que tiene ministerio, que ya la está ejerciendo. Entonces necesitamos volver a lo pequeño. En lo poco fuiste fiel, dice la palabra, en lo mucho te pondré. Tú te das cuenta, y podríamos cerrar con esto si tú quisieras. Yo tengo toda la noche. Pero hoy en día el cuerpo de Cristo tiene comezón en los oídos de oír palabra profética. Y está bien.
Dios me usa en profecía. Hubo alguien que se acercó, Billy, y me dijo, profeta, ya no fluyes como antes. Antes eras una metralleta, soltabas nombres, apellidos, como que ya Dios no te usa. Y yo le respondí, mijo, no es que ya Dios no me use, es que maduré. Y aprendí que las perlas no se tiran donde sea. Y aprendí que hay gente que se volvió tan mañosa en el evangelio, que quiere palabra, pero en vez de ayudarles, les perjudico. La boca de un profeta es peligrosa, porque la lengua de un profeta es la pluma que escribe. Y cuando hay una profecía sobre tu vida, va a venir a quebrantar tu carácter y tu mentalidad. Entonces la gente dice, no me profetice, porque cuando me profetiza me va mal. ¿Por qué crees? Porque una profecía tiene que venir a romper tu molde. Entonces uno madura. Tú te das cuenta que el cielo se le abre a Jesús y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Una profecía recibió Jesús, solo una. Y esa única profecía le sirvió a Jesús para soportar a un Judas que lo traicionó, para soportar a un Pedro que lo negó, para soportar cada latigazo en su espalda, para soportar cada clavo en sus manos y en sus pies, para soportar la corona de espinas en su cabeza. Una sola palabra le dio el poder y le dio la fortaleza para resistir la adversidad. Hoy el cuerpo de Cristo tiene miles de palabras y no resiste. Aleluya. Hoy quiere palabra de fungano, de mengano, quieren de todos. Ahora, el tentador vino. El mismo Espíritu de Dios que lo bautizó, que lo activó, lo metió al desierto. ¿Y quién vino? Satanás. Le dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No había profeta que le profetizara. No había nadie que le pusiera la mano. ¿Y cómo respondió? Con palabra. Y él dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es decir, que la iglesia no sabe responderle al diablo. La iglesia quiere que responda el profeta por ellos. La iglesia quiere que el pastor responda por ellos. Por eso es que entendí que la palabra transforma y la palabra confronta al diablo. Al diablo no se le enfrenta con profecía. Al diablo se le enfrenta con palabra. Ojo en esto. Dios le dice, mira Jesús, te voy a entregar todo este reino si postrado me adorares. ¿Lo suelto o no lo suelto? Va fuerte. Le estaba diciendo, te voy a dar el reino. Te voy a dar la unción. Te voy a dar el poder. Porque también el diablo da milagros. También el diablo da reino. Imita el reino de los cielos. Y le estaba diciendo, te voy a dar todo esto sin proceso. Sin ir a la cruz. Sin sacrificio. Sin ofrenda. Sin diezmo. Dios mío. Todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. Fácil. Atajo. Y hoy en día hay mucha gente así. 5 vírgenes insensatas y 5 sensatas. Las sensatas se prepararon, Sí. pusieron más aceite, y las insensatas, ¿qué fueron? Véndeme de tu aceite. Y eso es la tipología que hoy vive la iglesia hoy en día. Que hay gente que está dispuesta a comprar unción. Pero también hay gente que vende la unción. Perdóname, Billy, pero mi unción no está a la venta. Entonces te das cuenta que Jesús pagó un precio. Y cuando pagó el precio, entonces se desarrolló la unción de él. Y se convirtió en bendición. Lo que ahora nosotros predicamos y vivimos y lloramos. Jesús. Queremos unción, queremos bendición sin proceso. Entonces, retomemos un poquito las finanzas. ¿Quieres ser millonario, Billy? O sea, No, dime sí o no. yo creo que todos, ¿no? Pregúntame a mí, ¿quieres ser millonario? ¿Quieres ser millonario? Sí. Ahí está eso es lo primero que la gente tiene que romper. Ajá. Porque ¿qué decimos? Es que siento que no lo merezco. ¿Cómo que no? Claro. Para eso hubo alguien que se sacrificó, no solamente por la sanidad de tu enfermedad. Claro. Nos hizo sentar juntamente con él para reinar. Señores, ¿te quieres quedar como sacerdote? Quédate ahí. Pero Dios me llamó a ser rey. Y un rey con otro rey no puede llegar con manos vacías. 3 reyes llegaron con el rey Jesús y llevaron incienso, oro y mirra. Entonces el problema de la iglesia es que no tiene la mentalidad de reyes. Dios mío.
¿Por qué no fluimos en el poder si somos semejantes a Él? Soy semejante. Si Él es dueño del oro y de la plata, yo tengo que tener oro y plata. Estamos hablando, ¿me estás entendiendo? Sí, sí. Es coherencia de palabra, no estoy diciendo disparates, es coherencia. Entonces, tú dices, bueno, si es cierto, soy semejante a Él, entonces ¿por qué no tengo oro? ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué no tengo negocios? Wow. Porque el problema no es el vino, el problema es el vaso. Tenemos que expandir nuestra mente. Tenemos que reconocer que la mente humana está limitada a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y que es necesario el rompimiento, es necesario el problema, es necesario la escasez, es necesario todo lo que tú estás viviendo, lo que tú le llamas ataque del diablo. Es el proceso divino que Dios está permitiendo para expandir tu mente. Pregunta, ¿Job era rico, sí o no? Sí. Y de alguna manera voy a utilizar esta palabra. Dios se jactaba. ¿Ya viste a mi hijo? Chanclas. ¿Ya viste a mi hijo? ¿Cómo me adora? ¿Cómo me busca? Sí, pero lo tienes bendecido por eso. Entonces a Dios se le ocurrió una idea. Mira, hasta ese momento Dios no lo había bendecido. Hay una predicación que le llamo arquitectos de nuestro propio destino. Hay momentos donde Dios te deja construir y hacer. Porque tenemos imagen y semejanza. Tenemos capacidad de hacer riquezas. Dios te permite. Dale. Haz riquezas, construye, compra carros. Dale, mijo. Tienes bandera verde. Pero de repente se le ocurrió, ok, yo quiero bendecir a mi hijo. Diablo, toca todo lo que tiene, menos su vida. ¿Qué fue lo primero que Satanás tocó? Pregunta. ¿Los hijos o los animales? Pregúntame, ¿qué tocó? Los animales. Los animales. Pregúntame, ¿por qué los animales? ¿Por qué? En ese entonces no había redención de pecados por Cristo Jesús. Pero sí había redención de pecados por sangre. Sí, totalmente. El poder de la sangre. Entonces el poder de la sangre te perdonaba pecados, había redención de pecados. Y no había derecho legal de que el diablo te quitara todo lo que tú habías construido. ¿Por qué venimos a pobreza? Por pecado. ¿Por qué venimos a destrucción? Por pecado. Pero Job era tan inteligente el tipo que él sacrificaba a sus animales, derramaba sangre por si alguno de sus hijos pecaban. ¿Cómo fue que el diablo tuvo derecho legal de tocar? Una, porque Dios le dio permiso. Dos, porque ya no había derramamiento de sangre. Dios mío. Al no haber sangre, hay derecho legal. Este tiene pecado. Pum, le empieza a matar a los hijos, le empieza a quitar todo. Ahora, dime tú, le mata a los hijos, Mike, le mata los animales, le tira la casa, mueren todos los siervos. Bueno, y tú dices, ¿por qué no muere la esposa? Ingrata mujer, la que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ajá. Y dices, hubieran matado a esa primero. Yo dije, Señor, ¿por qué pasó esto? Y Dios me habló y me dijo, Fran, porque cuando tú te casas, ya no son dos, son una sola carne. Wow. Alguien necesita oír esto, un hombre o una mujer. Por cuanto has buscado a Dios y por cuanto has sido fiel con Dios, aunque tu esposo esté mal y esté torcido, Jehová cumplirá su propósito. Aunque tu esposa esté mal y esté descarriada, Jehová cumplirá su propósito. Hay una palabra encima de tu padre, Billy, y hay una palabra encima de mamá. Y Él cumplirá contigo. Le brabazo toro bosuate llama. Llama que toros tucuteina masuatea. Y lo que el Padre prometió sobre la familia Moreno, lo que el Padre prometió sobre tu casa, Él lo cumplirá. Y estoy creyendo que el tiempo del aceite sobre tu casa comenzará a fluir. Le brabazo toro bosuama. Todo lo que han estado padeciendo como familia, dice el Espíritu Santo de Dios, es para formar carácter. Le brabase toro bosuama. Fui yo quien cerró puertas, fui yo quien quitó. El le brabas toro bosuama. Y yo te lo voy a transformar, dice el Señor. Yo te lo voy a cambiar. Yo haré de tu padre, yo haré de tu madre, yo haré de tu casa el le brabasoama, la familia que siempre has anhelado tener. Y no es que sean malos,
Están en un proceso de metamorfosis, dice el Espíritu Santo de Dios. A donde están en ese capullo, donde sienten que no son vistos, no son admirados, no pasa nada, solo hay dolor y solo hay crítica y solo hay problema. Pero dice el Espíritu Santo de Dios, los estoy formando para llevarlos al nivel de la promesa que yo prometí con ustedes. Es necesario que vivan todo lo que han estado viviendo para que después digan, la gloria es de Dios. Dice el Padre, lo que perdieron hace 4 años atrás. El Ebra Bastorobo Sotoa me llama. Dice el Espíritu Santo, si soy profeta de Jehová y si Él me llamó, en los próximos 4 meses comenzarán los primeros destellos donde van a recuperar todo lo que se perdió. Vendrá la riqueza, pero con ella no traerá tristeza, sino traerá alegría, unidad y restauración, dice el Señor. Amén. Sin duda alguna, profeta, sé que todo lo que Dios hace no tiene, en nuestra mente humana es como imposible, es como difícil, es como lejano, como tardío, ¿verdad? Pero cuando llega el Señor es... Claro, la prueba no es para marcar tu derrota, Billy. La prueba no es para marcar tu muerte. La prueba es para marcar tu mejor alabanza y adoración. Está Jesús camino al Gólgota y están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Él va como sacerdote, pero al mismo tiempo va como ofrenda. Y cuando lo están clavando, el reino de las tinieblas decía, estamos venciendo. Pero el cielo gritaba, me está adorando. El mundo gritaba, le está doliendo. Pero el cielo gritaba, no, me está adorando. Lo que le llamamos dolor en esta tierra, el cielo le llama adoración. En el peor momento y en la peor crisis, y en el momento más oscuro de tu vida, Billy, es cuando más le estás adorando. Entonces le enseñarás a los Tomás de tu vida y les dirás, mira, aquí están mis marcas, no de mi derrota, no de mi fracaso, no de mi muerte. Aquí están las marcas de mi mejor adoración. Entonces cuando llegas a ese punto, Billy, cantarás lo que nadie ha cantado, adorarás lo que nadie ha adorado, darás la alabanza que nadie ha cantado y nadie ha entonado. Profetizarás lo que nadie ha profetizado. Predicarás lo que nadie ha predicado. Porque la prueba no vino para marcar tu derrota, sino para marcar tu mejor adoración. Así que alguien hoy tiene que entender que la prueba que está viviendo no es para matarnos, es para sacar nuestra mejor adoración. Alguien tiene que decir, sí, estoy al borde del divorcio, pero sigue yendo a la iglesia, estás dando tu mejor adoración. Sí, perdí la casa, pero estás dando tu mejor adoración. Perdimos los carros, profeta, pero estás dando la mejor adoración. Perdimos las empresas, profeta, pero estoy dando mi adoración. En medio de la dificultad, en medio de tu llanto y en medio de tu realidad frustrante, tú estás adorando. Entonces entiendes que la prueba es para desarrollar tu clamor. Y es donde se desarrolla mi texto favorito. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración te lleva a la intimidad. La oración te da seguridad. La oración te aumenta los niveles de fe. Pero el clamor te muestra lo que ya Dios te entregó desde hace miles de años atrás, que estaba oculto, que no lo podías ver. Tú te das cuenta que Jacob está siendo perseguido por su propio hermano. Por su propio hermano. Sentía miedo a morir, que su propio hermano lo iba a matar, lo iba a destruir. Pero Dios usó esa persecución para llevarlo a un lugar que no conocía, que no tenía título de propiedad. El tipo tiene un sueño y cuando sueña hay ángeles que suben y bajan. Y cuando él despierta, él dice, wow, pero qué tremendo lugar es este. No me había dado cuenta que es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces cuando el tipo tiene ese encuentro con un Dios todopoderoso, divino, el tipo se da cuenta, si no me persigue mi hermano, yo no me encuentro con Dios. Si yo no tengo esta realidad frustrante, yo no me encuentro con lo divino.
Y alguien tiene que entender que el dolor, la prueba, la enfermedad, la crisis que estás viviendo en este tiempo es para que tú te encuentres con Dios. Aleluya. No es para que tú digas, pobrecito de mí, mi papá murió así, mi mamá murió así, mi papá fracasó así. No, 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 no. La prueba que tú estás viviendo ahora es porque Él se quiere encontrar contigo. Entonces Jehová habla y dice, de cierto te digo, Jacob, que lo que le prometí a tu padre, oye, Dios no tiene amnesia. Jacob tampoco tenía amnesia, pero hay momentos donde Dios te manda un profeta y te vuelve a recordar lo que le prometió a tu padre. Acuérdate que la promesa que le di a Abraham, la promesa que le di a Isaac, es la misma promesa que corre por tus lenguas, por tus venas, Jacob. Entonces Dios le hizo recordar, si lo hice con tu padre, si lo hice con tu abuelo, lo voy a hacer contigo. Y de cierto te digo que la tierra donde tú estás acostado es tuya. Pero espérate, si yo no tengo el título, yo no tengo cómo pagarlo. Tú no te habías dado cuenta, pero en tu clamor, en tu desesperación, hiciste que yo sacara a luz lo que yo había ocultado para tus ojos. Entonces llevamos años orando, pidiendo algo que ya tiene rato que recibimos. Y para que se revele eso, es donde viene la perla del 33:3. Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces el dolor no es para matarte, Billy. Es para clamar, para que Él te revele lo que estaba oculto. ¿Tú quieres saber cómo nació la unción en mí? Me quedé sin nada, me quedé en la calle. Lo perdí todo y comencé a clamar. No puedo más. No puedo más. No se trata de venir limpio, no se trata de venir fuerte. Para que la gloria de Dios se exprese en tu vida. Es decir, esto es lo que soy, ya no puedo. Me siento cansado, me siento oprimido, siento que ya no tengo fuerzas. Y entonces es cuando la gloria de Dios dice, espérate, esto lo tenía oculto, siempre lo has tenido. Pero estábamos esperando que tú clamaras para poder revelarte la unción que tú llevabas dentro. Entonces yo le dije a Dios, ¿por qué tú me diste este don si yo nunca lo pedí? Y Él me respondió, porque te llevé a lugares a donde nadie quería ir para darte lo que todos buscaban. Encontré la unción donde no había ofrenda. Encontré la unción donde no había aviones. Encontré la unción donde no entraban carros. Tenía que subir en mulas, en burros o caminando. Y en mi clamor, en medio del dolor, ahí Dios me activó. Entonces la prueba no es para matarnos, ni para marcar nuestro fracaso, sino para marcar nuestra mejor adoración. Así que deja de llorar, deja de quejarte por toda la aflicción que estás viviendo y sé un José de este tiempo. El tipo, como no lo hicieron caer con fornicación ni adulterio, le levantaron un falso. Y viene la prueba que iba a matar o darle vida al propósito que él tenía. Y llega a la cárcel. Pero él dejó de quejarse. Cuando él salió de la cisterna, él dijo, yo no me voy a volver a quejar. Yo tengo una palabra. Yo seré rama fructífera. Llega a la casa de Potifar y ¡pum! Comenzó a prosperar. Le levantan un falso. Cuando el diablo no te puede hacer caer, te va a levantar un falso. Por eso a mí no me espanta cuando la gente nos tira en redes sociales y están inventando un montón de Facebook que no son nuestros. Yo entiendo, el diablo quiere levantar falsos. Pero es ahí donde la gente te va a defender, no por la unción que tienes, sino por los frutos. No, yo conozco al profeta. Porque el don habla de quién es Dios, pero los frutos hablan de quién es Dios para ti. Habla de ti. Nunca midas a un hombre de Dios por el nivel de unción que tiene, porque la unción es de Dios. Cualquiera puede tener unción. Si un burro habló, que no hablemos nosotros, Billy. Claro. Pero el fruto es lo que le da integridad al hombre de Dios y le da coherencia en esta tierra. No, lo que el profeta dice es verdad. Porque yo he convivido con su esposa me ha testificado. Wow. Yo conozco a su apóstol y es verdad, su apóstol habla bien del profeta. Mira, no me espanta cuando hablan, profeta, una carta de recomendación. Es muy raro que me lo pidan, pero han habido ocasiones con siglos que sí me lo piden. Adelante, hablen con mi apóstol.
Y disculpe, apóstol, el profeta diezma. Sí, diezma. Ofrenda, sí, sirve. Y aquí está. Usted puede con toda confianza. Fruto. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, Dios comienza a abrirnos puertas que nunca nos imaginamos. No sé por qué caí aquí, pero pero mi buen Billy, viene un tiempo de Dios sobre nuestra nación. Amén. Sobre la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que volver a la esencia de todo el principio. La palabra. La palabra. Necesitamos, mis amados profetas, volver a predicar palabra. 5 minutos de prédica y 3 horas de ministración. Difiero un poco con eso. Entiendo que el Espíritu Santo toma libertad. Y me ha tocado momentos donde no predico. Pero porque ya hubo una palabra buena antes. ¿Me explico? Entonces bajo esa palabra fluimos. Pero nunca solamente llego a profetizar. No. Soy ingeniero civil y entiendo que toda casa necesita un buen cimiento. Y el cimiento espiritual es la palabra. Amén. Necesitamos volver a predicar a Jesús. Entonces la revelación máxima no es que Él sea santidad. Y termino con esto, Billy. Hoy en día hay un problema y no es con el mundo y la iglesia. No es con el infierno y la iglesia. El problema es entre el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está dividido porque el cuerpo de Cristo se casó con una revelación. Entonces, el bendito problema hoy en día es que atacamos principio contra principio, profecía contra profecía, predicación contra predicación. Y cuando hay un movimiento, un sonido nuevo, en vez de abrazarlo, lo atacamos diciendo, eso no es de Dios. Porque mis años en el evangelio me hacen creer y pensar que yo ya vi todo de Dios y que yo conozco todo de Él. Mi amada iglesia, usted no conoce nada de Dios. Usted va a conocer a un Dios diferente en este último tiempo. Entonces Dios me habló y me dijo, Fran, el problema de la iglesia es que se casó con una revelación de Dios y no se han metido con la máxima revelación. Cuando yo oí la palabra máxima revelación, yo dije, espérame, ¿cómo? ¿Hay una máxima revelación? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, yo quiero saber ¿cuál es la máxima revelación? Y el Padre me habló y me dijo, la máxima revelación de mi gloria es Cristo. Porque en el nombre de Jesús hay santidad, en el nombre de Jesús hay sana doctrina, en el nombre de Jesús hay revelación, en el nombre de Jesús hay prosperidad, en el nombre de Jesús hay paternidad, en el nombre de Jesús hay eternidad, en el nombre de Jesús hay liberación, en el nombre de Jesús. La máxima revelación que el cuerpo de Cristo puede tener es predicar a Jesús. Por eso es que en este tiempo necesitamos volver a predicar a Jesús. Por eso es que la boda del Canaán es una tipología de lo que vamos a vivir en estos últimos tiempos. El hombre se jacta de un vino, un concilio se jacta del vino que fue procesado y que llegaron a formar una buena doctrina, una buena estructura, un buen conocimiento, pero el vino del hombre acabó. Dios. Y cuando se acabó el vino, entonces vino Jesús. Cuando se acabe el mover de un movimiento, de una cobertura, de un concilio, entonces le toca a Jesús. El último vino que se va a derramar sobre México no tiene que ver con profeta, no tiene que ver con apellidos, no tiene que ver con concilios, no tiene que ver con movimientos. El último vino del Espíritu de Dios tendrá que ver con Jesús. Nadie se va a poder robar esa gloria porque es de Él. Así que México, prepárate para el mayor avivamiento que viene sobre la faz de la tierra. El vino se está derramando. Lo he visto con católicos, con presbiterianos, con bautistas. Si te contara dónde Dios me ha metido. Dios me habló y me dijo, estoy repartiendo el vino. Y mi Espíritu Santo se está derramando sobre México. Y mi Espíritu los guiará a toda verdad. Y la verdad se llama Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Wow! ¡Qué tiempo más poderoso, familia! Este ha sido un tiempo increíble. Profeta, lo que hemos vivido en este tiempo ha sido de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Esa palabra, yo sé que ya ha llegado en el corazón de las personas que nos están viendo. Profeta, un gustazo tenerlo en el podcast. Mi Billy, aquí estamos a la orden, creyendo en lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Y con toda tu casa y toda nuestra nación. Lo que va a pasar en México es algo increíble. Y antes de que vinieras,
Dios puso algo en mi corazón. Y es la generación que has estado orando. Porque has estado orando por una generación. Y yo me ponía y me conmovía mucho. Porque un hombre como tú, sé que ora por los hombres que vienen. Y te has preocupado, te has angustiado por nuestra generación, por los ministerios. Y eso Dios lo ha visto. Y mientras yo estaba aquí me conmoví mucho. Pero, profeta, gracias por orar por nosotros. Amén, Billy. Sabemos y estamos dispuestos a hacer un Juan para México. Amén. No me interesa llegar a donde quizás mi corazón quisiera llegar. Pero un día diré como lo dijo Juan. Es necesario que yo mengüe para que esta generación que viene detrás de nosotros crezca y llegue a donde nosotros no lleguemos. Estamos listos para abrir brecha en nuestra nación. Gracias, mi profeta. Amén. Familia del podcast Resurge, compártanlo, comenten y no olvides darle like a este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, familia. Hasta luego.